Señores, vamos a hablar un poco de baloncesto y hablar sobre todo de dos puntos que entiendo que son muy interesantes. El primero de ellos es los sacrificios que tienen que hacer los equipos, que evidentemente no tienen mucho sentido, al menos de entrada, y luego cobran sentido la siguiente temporada. Hay varios ejemplos y de eso lo voy a estar desglosando y era con el tema que venía hoy, pero tengo que detenerme y hacer una parte para hablar de la situación de Damian Lillard, que como ustedes bien saben, está operado del tendón de Aquiles conjuntamente con Tyrese Haliburton. Tienen un combo ellos, Jason Tatum, Haliburton, Damian Lillard. Terapia juntos van a coger. Sí, ellos van a coger terapia juntos. De hecho, ya yo he visto algunos videos de Jason Tatum entrenando. Obviamente no puede movilizar la pierna, pero se mantiene trabajando el core de la cintura, o sea, la parte de arriba del cuerpo, y eso lo mantiene enfocado con miras a poder retornar no de cara a la próxima temporada, sino de la siguiente. Hay algo curioso, porque tanto Haliburton como Tatum estaban inmersos en extensiones de contrato que tienen los próximos años garantizados, pero lo de Lillard era preocupante porque le restaban 2 años de su contrato a una situación con el equipo de Milwaukee Bucks que proyectaba darle cierta solidez a la organización en la Conferencia del Este en los 2 años que Lillard estuvo allí, y no fue el caso. Entonces, quiero hablar porque Milwaukee, de una manera inteligente, pensando en el negocio, corta lazos con Damian Lillard, le quedan 2 años de contrato, se lo compran, ese dinero sale de los libros del tope salarial, pero es un dinero muerto que el equipo de Milwaukee tiene que honrar. Y de la misma forma, hay personas que dicen, bueno, lo liquidan. No lo liquidan, le pagan igual. Pero el dinero, o sea, la evidencia de que se está pagando ese dinero sale de los libros, y ellos entonces tienen la holgura para firmar otros jugadores, que fue lo que hicieron. Firmaron algunos agentes libres, entre ellos Miles Turner, que se fue después de haber pasado toda su carrera con el equipo de Indiana Pacers. Entonces, Lillard se convierte en agente libre y empiezan los rumores, los obvios. Los Ángeles Lakers, ¿verdad? Porque los reyes del interés. Sí, porque que no hay un jugador que pueda aportar algo que esté en la agencia libre o que esté siendo rumor de cambio que no vaya para el equipo de Los Ángeles Lakers. Yo incluso recuerdo como hoy, cuando vi la noticia de que había un rumor de que Luka Doncic iba a llegar al equipo de Los Ángeles Lakers, yo dije, otro más. Cuando yo vi que el tipo de verdad llegó, dije, miércoles, Luka para los Lakers. O sea, yo creo que todos los años de decepciones que han tenido los fanáticos de LeBron James, que están antes de la fecha límite de cambio y en la temporada muerta esperando la llegada de un gran salvador que pueda ayudar a LeBron a seguir capturando anillos dentro de la liga, yo creo que Luka ha sido lo de más impacto, porque incluso hasta lo de Anthony Davis ya lo esperábamos. Lo de Anthony Davis venía cocinándose desde el medio de la temporada anterior, él dejando incluso a su agente para firmar con Clutch Sports, y eso provocó una bola de nieve que eventualmente llevó a Davis llegar al equipo de Los Ángeles Lakers. Pero, volviendo al tema de Lillard, me llamó tanto la atención porque aparte del equipo de Los Ángeles Lakers, habían equipos genuinamente dispuestos a firmar por 2 años a Damian Lillard, a sabiendas de que no iba a jugar en esta temporada. Cuando sale el equipo de Boston Celtics a relucir, para mí un movimiento que pudo haber sido hasta cierto punto exagerado, entendiendo de que ya hay un éxodo de jugadores, no vuelve Al Horford, y así Brad Stevens lo ha desglosado cuando ha tenido la oportunidad. Cambiaron a Jrue Holiday para el equipo de Portland Trail Blazers, movieron a Porzingis para el equipo de Atlanta Hawks, porque ya ellos saben que mantener esa nómina, que de por sí era históricamente cara, para no tener a Jason Tatum toda la temporada no tenía sentido. Fue un movimiento el que hizo Milwaukee Bucks financiero, y fue el mismo que llevó al equipo de los Celtics a hacerlo. ¿Qué sucede? Que los Celtics lo hacen de una manera suave, entendiendo de que mantienen a jugadores como Derrick White, jugadores como Jason Tatum y como Jaylen Brown dentro de la estructura. Ahora bien, Lillard sonaba a los Celtics, sonaba a los Lakers, y de repente se da la noticia de que firma con el equipo de Portland Trail Blazers por 2 temporadas. Y de hecho, tan pronto sale la noticia, sale la información por parte del campamento de Damian Lillard que él se va a mantener enfocado en recuperarse
en esta temporada muerta y toda la temporada, porque su proyección es retornar no para la temporada 2025-2026, sino para 2026-2027. Si usted me sigue en Instagram, usted se topará con un cuadro que hice hace unos días donde menciono los jugadores con más edad dentro de la liga que todavía tienen vigencia y pueden ser de impacto, pero que obviamente van de salida y están siendo liderados por Chris Paul y LeBron James, que ambos tienen 40 años. Al Horford tiene 39, Stephen Curry 37, Kevin Durant 36, Jimmy Butler, James Harden, Draymond Green y Damian Lillard tienen 35 cada uno. Por ende, la proyección es que si para esta fecha no la próxima temporada, o sea, para la próxima temporada, Lillard tendría 36 años de edad. O sea que no sabríamos cómo se va a recuperar Damian Lillard, no el ser humano de la lesión, porque esperamos en Dios que pueda recuperarse y pueda tener cotidianidad sin ningún tipo de problemas. Lo que quiero saber es qué tanto puede recuperarse el atleta, entendiendo que en el pasado reciente, jugadores que han sufrido ese tipo de lesiones han perdido un paso, y cuando estamos hablando ya que de por sí el jugador tendrá 36 años, debo de proyectar que va a estar perdiendo todavía aún más. ¿Y de qué vive Damian Lillard? ¿O qué ha vivido Damian Lillard? De ese primer paso explosivo que le permite penetrar y con una buena contextura física poderse contorsionar en el aire y provocar espacios para anotar en las penetraciones, y con los disparos de tres, que ha sido, digamos que su carta de presentación, el costado ofensivo, y que perfectamente se puede mantener porque no se necesita tener ese disparo de tres con gran movimiento del balón, poniéndolo en el suelo para poder anotar. O sea, yo creo que él puede mantener vigencia con el disparo de tres, pero las penetraciones van a mermar porque, vuelvo y repito, el pasado reciente nos muestra que aún con el avance que tiene la tecnología, se nos hace difícil pensar que un jugador puede ser lo que para mí es algo milagroso, y me refiero a lo de Kevin Durant. Durant es el único tipo que al parecer no se lesionó, ¿verdad? Se rompió el tendón de Aquiles y volvió como si no se hubiese lesionado. Usted mira los números, incluso usted corta la carrera a nivel de promedio y porcentaje, claro está, de Kevin Durant antes de la lesión de tendón de Aquiles y después de la lesión de tendón de Aquiles, y el tipo sigue siendo dos jugadores muy explosivos. De hecho, a Kevin Durant parece que los jugadores de la liga lo han tomado como el referente de la recuperación del tendón de Aquiles. Al doctor. Y a Kevin Durant, cada vez que alguien se rompe el tendón de Aquiles, le escriben de una vez y le dicen: papá, ¿cómo fue que tú lo hiciste? ¿O con quién fue tu doctor? ¿Cómo fue que tú lo lograste? Por eso mismo, por la recuperación que tuvo Kevin Durant. Hay muchos jugadores, incluso estelares. Que de hecho... por ejemplo, Klay Thompson pasó. Lo que pasa es que Klay Thompson es un caso sui generis, entendiendo de que no solamente se rompió el tendón de Aquiles. El primero se fractura la rodilla. El ligamento anterior cruzado. Y en la recuperación, él estaba cargando más su cuerpo hacia el otro costado. O sea, imaginemos que fue la rodilla izquierda, él de una manera intuitiva estaba cargando su peso mientras se recuperaba hacia el lado derecho, y provocó la sobrecarga en el tendón derecho y la eventual ruptura. Y es difícil para cualquier jugador recuperarse de una de las dos lesiones, y él pasó por las dos. Pero Mehmet Okur, tendón de Aquiles; Kobe Bryant, tendón de Aquiles; Brandon Jennings, tendón de Aquiles. Hay muchos jugadores que Elton Brand pasó por operación de tendón de Aquiles, y todos esos jugadores, cuando retornaron, algunos pudieron mantener vigencia dentro de su carrera, pero la mayoría pasó a un anonimato de una manera muy repentina. Lo de Durant, como digo, es algo milagroso, porque el tipo retorna. De hecho, fue el que más días duró para retornar, cerca de 500 días, poco más de 500 días para retornar a jugar. Y como les digo, todavía a la edad que tiene, juega de una forma tal que su mera llegada al equipo de Houston Rockets ya lo hace contendores a ganar el título. De hecho, está entre los favoritos para ganar el título. Entonces, yo no sé cómo va a llegar a Damian Lillard. Lo que sí yo sé es que Lillard vuelve a casa, a la casa de donde él nunca debió de salir. Y traigo esto como reflexión porque llegó un momento en el que ya el dinero para él no era el norte. Ya él quería ganar. Ya él empezó a sentir la presión
de que los grandes en un momento determinado de su carrera se topan con un campeonato, se topan con una final de la NBA. Y como eso se veía más y más distante en el equipo de Portland, su casa, decidió llevarlo a donde su corazón esté animado. Y él decidió ir al equipo de Milwaukee Bucks. Son de esos casos extraños, pero Portland es una organización que históricamente ha cedido ante el deseo de una persona o de un jugador que se ha entregado a ellos. Voy a hacer otro ejemplo en breve. Lillard llega a Milwaukee para unirse a Giannis Antetokounmpo y automáticamente se disparan las alertas en la Conferencia del Este, pero nunca pudimos ver a Giannis y a Lillard hacer daño juntos en cancha. Lo vimos hacer daño alternándose, pero nunca complementándose. Se nos hizo difícil ver que la presencia de Giannis en cancha para Lillard era productiva y viceversa. Pero Portland le dio a Lillard lo que él quiso. Y ahora Lillard, desahuciado por aspectos íntegramente económicos, encuentra de nuevo un hogar que les abre las puertas, o sea, le abre las puertas para que él pueda retirarse dignamente, y repito, de una organización en la que él nunca debió de salir. Portland lo hizo en el 1994, después de tener los 12 primeros años y por ende sus mejores años de Clyde Drexler, que fue el jugador franquicia del equipo. Llegó en el 1983 y de hecho fue lo que detonó que Portland al año siguiente con el segundo pick, porque el primero lo tenía Houston y seleccionó a Olajuwon, no seleccionara a Michael Jordan, porque ya ellos entendían que tenían un jugador con un perfil y unas características en Clyde Drexler como la de Jordan. Por eso es que ellos deciden draftear a Sam Bowie con el segundo pick. Y entonces ya cuando llega el 1994 y se cierra la ventana del equipo de Portland, que fue más fructífera que la era de Damian Lillard, porque quiero dejar algo claro. Lillard llegó a una final de conferencia y tuvo en una ocasión uno de los mejores récords de la Conferencia del Oeste y ya. Pero esa versión de Clyde Drexler fue a 2 finales de la NBA. No la ganaron porque en una se topó con el equipo de Detroit Pistons y en la otra se topó con el equipo de Chicago Bulls, y a todas luces ambas versiones de Portland estaban por debajo tanto de la versión de Detroit Pistons y de la versión de Chicago Bulls, y por eso no pudieron ganar. Pero le dijeron a Drexler, ¿para dónde tú quieres ir? Y Drexler, que había estudiado en la universidad con Hakeem Olajuwon en la Universidad de Houston, quería volver a su ciudad, y Portland lo envió sin que tenga Houston que ceder mucho a cambio, y eso mantuvo a la organización siendo competitiva. A un equipo de Houston que venía de ganar un campeonato y estaban pasando muchas situaciones adversas en esa temporada después de haber ganado el campeonato, incluso estaban fuera de la clasificación. Y cuando llega Drexler, aprietan en ese tramo final de la temporada y terminan clasificando sexto, dándonos la oportunidad de ver historia. El único equipo que ha jugado todas sus series iniciando en la ruta, ganando un campeonato. Eso nunca se había visto y todavía tiempo después no lo hemos visto, y eso iba muy de la mano con lo que Hakeem Olajuwon logró teniendo a Drexler como compañero dentro de la NBA. Les mencionaba... Jorge, antes de... ¿Vas a cambiar de tema ya? Claro. No, sí, iba a cambiar de tema, pero dime. Bueno, algo interesante sobre el tema del regreso de Lillard a Portland es lo siguiente, que compartía Chams Charania en el día de ayer. Portland cambió a Damian Lillard por Jrue Holiday, Toumani Camara y picks del draft en 2023. ¿Están juntos ahora? Y entonces cambiaron a Holiday a Boston por Robert Williams III, Malcolm Brogdon y también picks del draft. Uno de ellos pues se convirtió en Denny Abdilla. Hoy los Blazers tienen a Lillard, a Holiday, a Abdilla, a Williams, a Camara, un pick del 2029 y 2 cambios de pick que pertenecían a Milwaukee. Es interesante el ejercicio. Obviamente omite que Anthony Simmons pasa, sale del escenario y va al equipo de los Celtics para que se provoque, o sea, el detonante de la llegada de Jrue Holiday, y se den algo de talento porque se convirtió en un momento determinado en el jugador franquicia, aunque no terminó despegando. Él fue una sorpresa agradable. Anthony Simmons fue una sorpresa agradable, pero de repente empezó a proyectar cosas que eventualmente no terminó logrando. Les mencionaba al inicio de mi comentario que le iba a decir sobre los sacrificios que han
tenido que hacer los equipos para que no tienen evidente lógica al inicio y terminan dando frutos tan pronto como la siguiente temporada. Y quiero mencionar varios casos que me llamaron poderosamente la atención. El primero de ellos, que es el que queda peor parado para mí, es el caso de Eddie Jones. No sé si ustedes recuerdan que Eddie Jones fue parte importante del primer intento del equipo de Los Ángeles Lakers de ganar un campeonato antes de que Kobe Bryant se convierta en lo que Kobe Bryant hoy en día es para la cultura. Y cuando ya Kobe Bryant empezó a tener espacio, que venía desde la banca precisamente por Eddie Jones, los Lakers lo envían a otra organización y en el 1999 ganan el campeonato. O sea, lo envían en el 99 fuera del equipo y en el 2000 ganan un campeonato. Pero a donde él va, donde él termina es Miami Heat y vuelve a ser compañero de Shaq. Pero ¿qué sucede? Lo cambian en el 2005 desde el equipo de Miami y en el 2006 Miami Heat gana el campeonato. O sea que queda mal parado, es un equipo, parece, teniendo a Eddie Jones, él elevaba el nivel y cuando ya estaban madurados y tenían que dar el siguiente paso, pues terminaron ganando un campeonato. Pasó algo similar con Elgin Baylor, me voy a salir un poco del ejercicio, que se lesionó en una temporada donde eventualmente terminó retirándose. Eso fue en el 1971-72 y los Lakers en ese año, después de haber tenido a Elgin Baylor, a Will Chamberlain y a Jerry West, cuando se retira Baylor por las lesiones, que terminan ganando el campeonato. Y esto lo hago porque ya en el 2018 Toronto, sin motivo aparente, porque era el jugador franquicia, cambió a DeMar DeRozan por un año de Kawhi Leonard y en ese año Kawhi Leonard ganó el campeonato. Hizo el equipo de los Celtics algo similar con Marcus Smart, que fue cambiado en el 2023 y Boston Celtics en el 2024 gana el campeonato. Y ahora me topo, no lo había pensado, pero cuando vi el artículo me llamó tanto la atención lo que tuvo que sacrificar el equipo de Oklahoma, porque realmente Oklahoma gana el campeonato y es lo que nosotros recordamos, y ya de antemano sabíamos que era un tremendo equipo porque había tenido el mejor récord de la temporada anterior, peleándola ahí con el equipo de Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves. Pero ellos en la temporada muerta hicieron un movimiento que no tenía mucho sentido y era cambiar a Josh Giddey, que se había convertido en un gran jugador y uno de los más completos de esta nueva camada, por un Alex Caruso para que venga desde la banca y sea un especialista defensivo. Bueno, pues el movimiento generó la expectativa esperada, porque aunque Giddey es mejor jugador y jugó bastante bien en el equipo de Chicago, el equipo de Oklahoma terminó ganando un campeonato en esta temporada 2024-2025. Vamos. 10 años que no pisa el estado de Luisiana. Por eso mismo, porque estamos haciéndole una despedida a Dustin Diamond Poirier, uno de los estandartes de la UFC, una de las caras, de las figuras más reconocidas de la historia de esa compañía. Va a estar peleando su última pelea contra Max Holloway mañana. Así que es la tercera edición, otra trilogía. Ahorita estábamos hablando de una trilogía. Así que va a ser trilogía, Holloway contra Poirier, mañana en UFC 318. Para los que están llevando los datos en la primera, o para los que no los estaban llevando, un pequeño recordatorio. En la primera edición de Holloway contra Poirier fue el debut de Max Holloway, se enfrentó a un Dustin Poirier y sufrió una derrota por sumisión. ¿Poirier el hijo del Poirier famoso? No, él no es el hijo del Poirier famoso. ¿De cuál Poirier famoso estamos hablando? Había un Poirier famoso. ¿Cuántos años tiene ese? Este mismo Poirier es que el famoso. Es famoso, sí. claro. No es su hijo ni es un nieto. Pero tiene tiempo sonando ese hombre. No, sí, es el mismo. Lo que pasa es que, como te decía, hace 10 años estaba debutando Max Holloway en la UFC y ya Poirier estaba establecido en la UFC. Así que en la primera edición gana Poirier por sumisión. En la segunda se dieron muchísimos golpes y eso es quizás lo que va a suceder mañana, porque ambos son boxeadores dentro de la UFC, claro, dentro de lo que respecta a las artes marciales mixtas. Ambos son excelentes boxeadores y por eso el evento principal es tan llamativo. Y fue una decisión unánime que ganó Dustin Poirier en UFC 236 en abril de 2019 para quedarse con el título de peso ligero o de las 155 libras en la UFC. Y entonces mañana tenemos esa tercera edición y esa cartelera. Para los que están interesados, esa cartelera es buenísima porque ninguno de los que están ahí en la cartelera principal
ni son ni especialistas en jiu-jitsu brasileño, ni son especialistas en sambo, ni son especialistas de ninguna de las disciplinas que van en el piso. Son gente que se paran a tirar trompadas y patadas. Así que peleas entretenidas desde Kevin Holland contra Daniel Rodríguez, Paulo Costa contra Kopylov. Entonces el evento principal también, ahí va a estar Dan Ige contra Patricio Pitbull. En fin, tremenda cartelera, muy entretenida desde principio a fin, mañana en UFC 318. O sea que mañana tenemos una cartelera de gente que se va a dar golpe de verdad, nada de que vamos a llavear, ventírate. No, ahí yo no veo nadie yéndose al piso, de ven, la abrazadera, como le dice el fanático casual, a las técnicas de jiu-jitsu brasileño. Ahí no va a haber abrazadera, ahí no va a haber... De que la cucaracha boca arriba, nada de eso. Lucha grecorromana. Ahí no hay nada de eso. Ahí van a ver, ahí va a haber Muay Thai, ahí va a haber mucho striking, codazos, rodillazos y cosas que un ser humano no debería estar haciéndole al otro. Vamos a ver mañana en UFC 318. Pero este fin de semana también hay boxeo. Este fin de semana hay mucho boxeo. Que más que UFC 318, también Manny Pacquiao. Sí. Pero el hijo de No. El Manuel Pacquiao, el diputado, el senador Ay. de 46 años de edad, va a estar peleando mañana. Necesito un dinerito, ¿Será? Yo no sé, yo estaba porque buscando. a esta altura del juego, con esa edad, usted subirse a un ring a darse Y él dijo trompada con otro. que hace como un año él dijo que él no volvía a nada de eso, que él estaba bien económicamente. No, sí, le dijo a la prensa que está volviendo por pasión, pero la gente tiene diferentes pasiones. Me imagino que del año pasado para acá. Como que coge golpe. ¿Y cuál sería Entonces, el pago de esa pasión? Él tiene una pelea? pasión por el dinero. Yo estaba buscando y todavía no están claros. Hay diferentes cifras y no quiero dar una cifra por darla, pero yo para la próxima edición sí le puedo traer exactamente con qué se quedó cada uno. Déjame decirte, para nosotros los cuarentones, cincuentones, una vergüenza lo que está viviendo el boxeo. Sí. Porque nosotros sí nos podemos dar el lujo de decir que vimos a Durán contra Leonard. Bueno. Nosotros podemos decir no. que vimos a Hagler contra Tommy Hearns. Yo no vi esa gente. Espérate, pero yo estoy diciendo la edad. Ajá. Oye, nosotros podemos decir Está galdeando los 50 casi ya. Oye, Y ya. que vimos a Muhammad Ali Mío, ¿no? Sí. 2 años. con Frazier. El problema está en Que vieron que, el pico de Mike Tyson. oye, ¿quién es la cara del boxeo? Canelo, que por cierto es un tipo heavy. Yo lo traté en Nueva York. Pero Canelo es tremendo estandarte del boxeo. Hermano, es que para tú ser grande, tu competencia tiene que haber grandes. ¿Cuáles son los grandes con que Canelo? Pero revisa ¿Quién? Ábrelo ahí mismo, tú lo puedes abrir tú mismo. Ábrelo ahí. Pero yo te acabo de mencionar 20 boxeadores que Canelo. Miguel Cotto era Miguel era nada. Cotto. Oye, Miguel Cotto tú no lo puedes comparar Gennady Golovkin. con el Chapo Rosario, que por cierto no es Chapo Guzmán. Gennady Golovkin Chapo- era nada. Oye, Chapo Rosario en Puerto Rico y Wilfredo Benítez, donde ellos hablan de boxeo o donde pudieran pisar en boxeo, Cotto tiene que llevarle las zapatillas y los guantes para que ellos se las pongan. Dicen que Cotto peleó con varios taxistas para Wilfredo Benítez, Para hermano. abultar su legado. Wilfredo Benítez. Tito Trinidad. Papá, estamos hablando de que Canelo se enfrentó a Mayweather. Oye, teniendo pero 23. oye, un senador sale del Congreso de Filipinas a pelear porque es que no hay nada que ver. Una vergüenza el boxeo. El boxeador en cuanto a atención mediática más importante de los últimos 2 o 3 años es Jake Paul. No, ay Dios. En cuanto a Pues ya atención. te está peor No. Es una crisis fuerte. No, ¿Qué está sucediendo Ay, aquí? Pero yo no estoy diciendo que es el mejor boxeador técnico, es a nivel mediático, Sí. porque cuando Jake Paul está en cartelera, el fanático casual ve boxeo, que realmente no hay una estrella que lleve al fanático casual a ver boxeo todas las peleas. Pero yo le tengo buenas noticias a ustedes. En un momentico yo les voy a decir, el boxeo está cambiando. Y les voy a decir un momentico, pero quería terminar tranquilo. lo de Pacquiao. Y yo te quería decir lo del pasado. Entonces, nada, Pacquiao, aquel Pacquiao, el Pacquiao que usted conoce, se va a estar enfrentando mañana. Esa cartelera, esa pelea, usted la va a poder, si está aquí en República Dominicana, la va a poder ver a través de Disney Plus sin pagar adicional.
Pero si está en Estados Unidos, entonces le tengo malas noticias porque la van a pasar exclusivamente por Amazon Prime Video por el módico precio de $79.95. Wow. Para ver a un señor de 46 años dando golpes. Sí. ¿Y tú supiste que hay gente que lo va a pagar, ¿no? Claro que sí. Claro. El que le gusta el boxeo. Por eso, esos chelitos están ahí asegurados y por eso es que Pacquiao se va a estar enfrentando, que no lo he mencionado, se va a estar enfrentando contra Mario Barrios, que no es para nada un cachú. Mario Barrios tiene 30 años, mide 6 pies de estatura, le lleva 7 pulgadas de alcance a Manny Pacquiao. Yo, más que una victoria de Pacquiao, yo no quiero ni siquiera ver una victoria de Pacquiao. Yo lo que quisiera ver es que Pacquiao salga completo de ese ring, salga con todas sus A él le facultades. falta una pieza. A ese Oye, nivel. a él le falta una pieza todavía. No. Todavía esa trompa de Juan Manuel Márquez en noviembre del 2012. Mira. Eso es inolvidable, porque eso se quedó para la eterna vida de Pacquiao. Con que Pacquiao salga con todas sus facultades de ese ring, yo creo que eso es una victoria para él y para los fanáticos también. Con eso los voy a dejar ahí con lo de Pacquiao. Les decía que el boxeo está cambiando y tenemos esperanza en el boxeo porque su excelencia, y por favor, cuando ustedes vean al árabe, que estén viendo una cartelera de boxeo y ustedes vean un árabe sentado ahí en front row, front stage, ahí en el cuadrilátero. Detrás de los jueces, dándole orden a los jueces. Ahí en el mismo medio, derechito al frente de la cámara, ese señor se llama Turki Al-Sheikh. Su excelencia es de allá del reinado de Riyadh de Arabia Saudita y es el que ha estado básicamente fondeando, ha estado metiéndole el dinero, inyectándole El Don King moderno. Sí, pero sin problemas de ética. Él Sí. simplemente agarra al boxeador y le paga todos los cuartos del mundo y un chin más. Aparente, sin problema de ética aparente. Recuérdate que es una Porque secuencia. No puedo meter a la mano Bro, al claro. fuego por él porque yo no lo conozco, yo no sé. Ahora, Quisiera conocerlo y sentarme Quisiera al lado de él. conocerlo. Es Ay, una no, secuencia de la una misma relación gente. de amistad. Oye, Haga lo oye, que él quiera. de los mismos tipos Yo que le le cargo dan, las maletas. los mismos tipos que le ofrecen a Cristiano Ronaldo, a Messi 1.000 millones, esa zona por allá. esa zona por allá y esa gente, lo que acaba de hacer Turki Al-Sheikh, aparte de en los últimos 3 años, todas las grandes peleas de boxeo de los últimos 3-4 años, todas han sido patrocinadas por el gobierno de por el reinado, de Arabia Saudita, encabezados por Turki Al-Sheikh, es que ahora todos los eventos que iban a ser pay-per-view van a estar siendo pasados abiertos, bueno, no abiertos, sino con pago por suscripción, pero por DAZN. Así que así mismo como usted tiene una suscripción de Netflix de 9, 10, 12 dólares, la misma suscripción usted puede tener con DAZN, 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 y va a poder ver todas las principales carteleras de boxeo sin pago adicional. Así que eso de pagar un pay-per-view, de pagar esos 50, 60 o 79.95 como están cobrando por la pelea de Pacquiao, usted lo va a poder ver por el módico precio de $9 al Pero mes un palo. a través de una suscripción por DAZN. Así que eso fue anunciado, eso va a Perdón, comenzar. en DAZN vi yo el Super Bowl porque ellos tienen paquetes para la temporada completa. Recuerdo que fuiste tú que me hablaste Claro. de eso. Te venden la temporada mucho más barata que el NFL. que la Network. misma NFL. Te venden los playoffs completos y te venden el Super Bowl completo por $1, que eso fue lo que yo hice. 0.99. Yo compré el Super Bowl y todo el contenido de NFL, incluido el draft de este año, por $1. Por $1. Por $1. Así que tremendo eso, porque entonces vamos a tener más facilidad para ver peleas de boxeo. Turki Al-Sheikh viene bajándole el precio a los pay-per-view. Cada vez que había una pelea organizada por el Riyadh Season, esas peleas, en vez de costar $79.95 como esa de Pacquiao, el pay-per-view estaba costando $20, estaba costando $15. Y yo en los últimos 2 años he visto más pay-per-view que en mi vida entera, porque era descabellado uno pagar $80 para ver una sola pelea de boxeo. Con $80 yo he visto ya 2 años de mejores peleas, teniendo una transmisión legal y apoyando el deporte del boxeo. Así que todos fanáticos del Mira qué deporte les pasa. recomiendo que lo hagan. En el béisbol se está dando que esta generación de ustedes, 25, 20, 30, 35, 40, es la que
tiene facilidad para accesar a las nuevas apps. El servicio de streaming. Todavía los 60, 70, que son la gente que tienen su fondito ahí, que entran a PPV y se le hace fácil, ese es el que llega. Por eso es que los juegos del béisbol, cuando lo han llevado a Amazon y lo han llevado a otras apps, no tienen el mismo rating. Porque imagínate, un octogenario de 75, 80 años no va a entrar a un juego. ¿Y cómo yo voy a conseguir juego a los Yankees? No, Y lo que pasa es que el béisbol va a sonar mal, pero es la realidad. El béisbol es un deporte para viejos. Sí. Y te lo estoy el diciendo. gran esfuerzo que ha hecho Rob Manfred con el tema del cambio de reglas, con lo del mini home run derby para decidir el juego de estrellas, con cambiar las reglas del propio home run derby, es llevar más público joven hacia los estadios a verlos y a ver los partidos, ya sea por streaming o por televisión abierta. Pero es eso, porque realmente el béisbol es visto, especialmente en la cultura estadounidense, como un deporte para viejos. Mira, tú sabes que cuando uno tiene la oportunidad de dar cobertura a los juegos de pelota, tú llegas al play a las 3 de la tarde, empieza el juego. Hasta que no termine el juego, tú no haces entrevista ni vas al clubhouse. Tú tienes 2 horas y mínimo, 2 horas y 40 minutos para pensar. Yo no soy de la gente que me gusta hacer lo que otro hace. A mí me gusta como chequear. Yo digo, el béisbol es tan aburrido y yo lo amo tanto porque nacimos, es de la generación del béisbol. Por ejemplo, si hubiese sido otro deporte, viene Aroldis Chapman a lanzar, a la mascota le ponen un micrófono, ¡pim, pum! En el estadio entero. Claro. Analízalo. Claro. Viene fulano a lanzar, o sea, que la mascota, que el fanático diga, ¿tú escuchaste eso? A esa velocidad, a 103 millas. El bate, como suena a veces con el micrófono. Oye, la primera vez que yo vi en vivo a José Canseco fue en un juego de softball en la Florida. Te estoy hablando 1997-98. Mi hermano, y cuando José Canseco estaba on deck en el círculo de espera, le estaba haciendo así abate y eso sonaba que parecía como un abanico. Y el tigre con los brazos. Mira. Me sigue Canseco en Twitter a mí, Me sigue. Era un loco. Me sigue. Porque tú eres de ESPN. No, me sigue. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, en FIFA, cuando da un jorrón, los lanzadores, que porque la época, que el código no escrito, los lanzadores quieren que el bateador, corriendo las bases, con un rosario, se pare en cada base a pedirle perdón a Dios porque le dio un horror al pecho. Mi hermano, claro, usted tiene que ser un espectáculo. Claro. Tiene que ser un tipo que corra con el pelotero y diga, este fue el hombre que le dio esa bola. Este que va aquí. Por eso es que el público joven estadounidense, mi hermano, analízalo, FIFA, le gusta tanto como se juega béisbol aquí. Por eso fue que el perreo, que Junior Caminero se viralizó con el palo aquel. Y el Bonifacio. Y el de todo eso. Todo el mundo. Porque al final le da una vida adicional al deporte. Y eso es lo que mucha gente, no, con los códigos, las reglas. Los códigos de que sé yo qué vaina. El béisbol se va a morir. Si atento a regla no escrita, el béisbol se va a morir cuando se muera esa generación de fanáticos. Mi hermano, mire. Le acabaron la carrera a Jeremy Mercedes, atento a regla no escrita. ¿Y tú te crees? No. ¿Y tú crees? No, ese fue el botón del ascensor. Él se encargó de dar el botón para el sótano. Mira. ¿No viste eso, verdad? Claro. Mira cómo tú vienes a exponer la UFC, el boxeo. Ajá. Todo eso es la capacitación que nos permite hoy adquirir a través de todos los mecanismos que le llegan a uno. Sí. Y además de eso, que tú eres un especialista en eso. Yo digo esto porque, por ejemplo, tú te imaginas que todavía la generación de Yabel no quiera seguir insistiendo y que con la lucha libre de aquí. Hay algunos miembros que insisten, entonces déjame informar. Pero por Dios. Hay algunos que insisten, porque próximamente el Bronco número 1 tiene una pelea. No. Sí. No relajes. Sí, así mismo. Tiene una pelea próximamente. Estás avisado. Si quieres acompañarme, porque a mí me gusta. Papá, pero nuestros padres, papi y mami me llevaban a mí a esa lucha al estadio de La Vega, que eso llevaba más gente que. Lo único que mi abuelo y yo teníamos en común era que nos sentábamos los domingos a ver la contentosa de Dominicana de espectáculo. Lo único que teníamos. Vámonos a algo así. Sí, completando la información de boxeo. Entonces, eso de el acuerdo que hizo The Ring, que también el reinado de Arabia Saudita lo compró y entonces ahora son dueños de la revista y el medio número 1 de boxeo también. Si uno compra la suscripción anual de DAZN para ver todos esos pay-per-views ya sin costo adicional,
Entonces también te van a regalar así de regalito la pelea de mañana también de título de peso pesado unificado de Alexander Usyk contra Daniel Dubois, que es mañana también esa pelea en Londres. Así que hay pelea de unificación de título de peso pesados entre Usyk y Daniel Dubois. Esa pelea está buena. Esa cartelera está buena. Ellos se van a subir al ring, eso es temprano, como están en Londres, entonces ellos se suben al ring a partir de las 4:45 de la tarde, así que la cartelera comienza alrededor del mediodía. Entonces Manny Pacquiao va a estar peleando también, y entonces UFC 318 en la nochecita ya tipo 10, 11 de la noche. Así que si usted es fanático de los deportes de combate, usted tiene un día largo el día de mañana y alguna excusa que inventársela a su esposa. Así mismo es. Vámonos Llevárselo. Vámonos a la pausa y regresamos con más Z Deportes.